La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. El amor, el desamor, la pasión y el odio han sido partes fundamentales de la monarquía británica. Reyes que abdicaron, reinas con el corazón roto, familias reales que se rompieron, imperios que entraron en confrontación, parejas que esperaron una vida y la muerte para estar juntas. Amor y desamor real en esta nueva entrega de La Monarquía en Serio, un podcast junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. En esta nueva edición de La Monarquía en Serio, este viaje a través de la historia por la monarquía británica junto a José Manuel Cerda, historiador, autor del libro Coronación, La Monarquía Británica en una sola palabra, nos vamos a meter en un tema que podríamos decir es apasionante literalmente. Grandes historias de amor y también grandes historias de desamor de la monarquía británica. José Manuel Cerda, partamos por el siglo XX-XXI, ¿te parece? Me parece muy bien, sí. Carlos III y Camila Parker Bowles. Bueno, esa es quizás una de las grandes historias de amor de la monarquía en toda su historia, ¿no es cierto? Una persona que persiste en contra de todo, en contra de las reglas, de las normas. Ellos se enamoraron muy jóvenes, no se pudieron casar. Carlos III termina casándose, cuando era príncipe de Gales, obviamente, con Diana, un poco forzado, un poco obligado. Ya sabemos las consecuencias terribles que tuvo todo eso. Como dices tú, un matrimonio por casting. Claro, un matrimonio un poco arreglado, como sucedía también en la historia de la monarquía. O sea, uno ve que en la historia de la monarquía la gran mayoría de los matrimonios eran matrimonios arreglados, concertados por conveniencia política, diplomática, no por amor. Pero qué interesante, porque tú dices conveniencia política, diplomática, pero por ejemplo, si lo llevamos al mundo plebeyo, pongámoslo en esos términos, los matrimonios concertados por razones económicas. También sucedían. Exactamente. Claro, es algo histórico. Yo diría que algo que tiene que ver no con clases sociales necesariamente, o con situación socioeconómica, sino que tiene que ver con la conveniencia de la familia. O sea, claro, el tema de la dote, el tema de procurarse económicamente para que después se pueda mantener una familia. O sea, esta idea, lo quiero decir bien claro, esta idea de que uno se casa por amor, entre comillas, es una idea bastante moderna y bastante relativa, además. Uno podría decir que es como de mediados del siglo XIX más tirado para el XX. Exacto. Aún así, mucha gente que se casa por amor se da cuenta a los pocos años que la verdad es que no había mucho amor y habían otras cosas, digamos. Pregunta, la dote, tú mencionas la dote se da en la monarquía británica o en otra monarquía. Exacto. El día de hoy no, por supuesto, sí. pero históricamente sí, se daban las dotes y las arras, que son en el fondo bienes que se... arras. Claro, en el fondo las arras las entrega la familia del marido a la mujer y la dote es de la mujer al marido. En el fondo es un bien patrimonial que se entrega para generar un sustento económico para poder mantener una familia. Esa es un poco la idea. Ya, volvamos a Camila Parker Bowles y Carlos III. Claro, esta historia da cuenta también que Carlos III lo hemos perfilado, ¿no? De hecho, en el primer podcast que estrenamos estaba perfilado, pero podríamos agregar un dato que lo hace ciertamente rebelde en su decisión de nunca olvidar a Camila, ¿no? Exacto. O sea, en otra época le habría costado muy caro esto. Muy caro. Probablemente no hubiera podido ascender al trono. Y en su momento, ¿no es cierto?, hablaremos de Eduardo VII y lo que le pasó a él por enamorarse de la persona equivocada. Sí. En el caso de Carlos es muy interesante, fíjate, porque ellos, estaban enamorados. Después muere Diana el año 1997, cuando ya se habían divorciado de Carlos y Diana. Y se le va despejando un poquito el camino para que se vaya desarrollando esta historia de amor entre Carlos y Camila. Que nunca se extinguió. Nunca se extinguió. A pesar de que ella se casó. Exacto, ella se casó con Andrew Parker Bowles. Ella es Camila Shand, ese es el nombre de ella. Lo que pasa es que adquiere el nombre de su marido. Él es un hombre de religión católica, sus hijos crecen en la religión católica, ella no, porque muchas veces se dijo, Carlos no se puede casar con ella porque es católica, ese no es el caso. Y de hecho pasa una cosa súper interesante, Rita, que el año 2003 se cambia la legislación británica que regula con quiénes se pueden casar los reyes. Y esa legislación, tú no me vas a creer, estaba vigente desde la época de los Estuardos del siglo XVII. No te lo
puedo. Claro, porque en el fondo los estuardos, bueno, con la revolución de Cromwell y todo lo que pasó, se emitieron una serie de leyes para que asegurarse de que los reyes de Inglaterra se casaran con la persona adecuada para no generar un conflicto político. ¿Y qué significa ese cambio en la legislación de 2013? Bueno, el año 2003 se cambia la legislación y en el fondo se establece a grandes rasgos que los reyes del Reino Unido se pueden casar con quien quieran y no tienen por qué casarse con una persona que sea de religión anglicana o que sea de la iglesia establecida o que cumpla ciertas condiciones, sino que se pueden casar con quien quieren. Y fíjate que 2 años después se casan. ¿Y en relación a otras monarquías, esta nueva legislación es más progresista? Bueno, se actualiza. Es decir, se puede decir que se ajusta a los tiempos. Imagínate del año 2003. Y tanto es así que hay mucha gente que dice que es una legislación que se hizo a la medida de Carlos y Camila para que finalmente se pudieran casar. Ya no estando Diana en esta tierra, por así decirlo. Y fíjate que 2 años después se casan y se casan aprovechando un evento súper importante que los hizo pasar piola, como decimos nosotros, que fue el funeral de Juan Pablo II. Ay, ¿y eso fue, tú crees que eso fue planificado? Yo creo que fue planificado. Ya, claro, porque ellos se casan en la municipalidad de Windsor. Piola. Sí, con muy pocos invitados, con una fiesta muy acotada, con una cosa muy austera. En el fondo querían pasar desapercibidos, que contraste con el matrimonio Carlos y Diana, ¿te acuerdas de esa la boda del siglo? De esa vigilia, incluso en Chile, yo niña, tú niño, y pegados a la televisión viendo este cuento de hadas. La boda del siglo. La boda del siglo. Claro. Veníamos también de esta cultura Disney de la princesa y se hacía esto carne y hueso. Claro, ¿no? El año 81 en la iglesia de San Pablo lo que pasó ahí es completamente distinto. O sea, hay un contraste impactante. Ellos se casaron en el año 2005, Carlos y Camila, con la intención de pasar desapercibidos. Y pasaron desapercibidos. ¿Y qué habrá pensado la reina Isabel II, no? Bueno, para ella fue difícil. Para ella fue difícil porque piensa tú que ella arrastra con la memoria de su hermana Margarita, a quien ella le puso muchas dificultades para salir, pololear y casarse con ella, con quien ella quería. Claro. Venía también de todo un drama de sus hijos, Andrés, ¿no es cierto?, divorciado de Sarah Ferguson, la princesa Ana, que también estaba divorciada. Entonces, en el fondo, en el año 2003, cuando se cambia la legislación, la reina Isabel II cargaba con toda esta memoria familiar que era realmente terrible. Pero qué interesante porque, claro, esta tradición, esta estabilidad, esta institucionalidad convive también con el factor humano, que es justamente una familia que se supone que es una familia modelo, pero en el fondo es una familia tan disfuncional como podría ser cualquier familia. Y ocupo esta palabra disfuncional que es un poco antigua, pero las complejidades, ¿no?, de las familias, más bien. Elijo bien arbitrariamente esa palabra disfuncional porque, claro, no es lo que corresponde, pero es una visión como lo que existía antes de familia, digamos, con conflicto. Disfuncional, pero esta es una familia como todas, finalmente. Y además, Rita, una cosa, son jefes supremos de la iglesia anglicana. Entonces, ¿cómo tú puedes tener? Porque además uno dice, bueno, ¿por qué la monarquía británica la familia real tiene que ser una familia modelo? Bueno, principalmente porque el monarca es también jefe de la iglesia anglicana, entonces es como el papa de los anglicanos. Qué entonces, difícil, ¿no? Tú comprenderás que tiene que ser un modelo en ese sentido. O sea, claro, y en ese sentido, la relación de Carlos y Camila habrá sido especialmente conflictiva para la reina Isabel, para el pueblo británico que quería, digamos, mucho a Diana, y también para la iglesia. Es decir, son esos 3 factores los que hacen de esta historia de amor una historia de amor contra viento y marea. Sí, fue una historia de amor bastante controversial y polémica, sobre todo por los audios. Claro, el tema del caso audios. El otro caso audios. El gran caso audios de la historia del Reino Unido se dio entre Camila y, ¿no es cierto?, y Carlos. Sí, los más jóvenes van a tener que saber googlear, porque nosotros no vamos a reproducir esos audios. No, o sea, demasiado. si en esa época hubiese existido el WhatsApp, o sea, habría sido mucho más sabroso que cualquier cosa que podamos tener aquí localmente. Solo podemos decir too much information. Claro, demasiada información. No, y bien subida de tono. O sea, al final, mira, la gente se dio cuenta que estos son seres humanos y que pueden... Y sexuales. Tal cual. Claro, nosotros tampoco teníamos ese approach. Podríamos decir que sí, que la monarquía
española con el rey Juan Carlos, ¿no es cierto? Da cuenta también, pero más tardíamente, de esa cosa así como muy, digamos, sexualizada, ¿no? Sí, absolutamente. Pero ese audio da cuenta también no solamente que hay amor, sino que hay una intimidad que uno no podía prever que existía entre la gente de la monarquía. Y hay una cosa que es fascinante, Rita. Mira, durante la historia monárquica tú te das cuenta que los reyes tenían concubinas muchas veces. En la época medieval. Pero mira, pasó una cosa súper interesante que nosotros la conversamos en otro podcast, que es la era victoriana. La era victoriana es profundamente conservadora. Estricta, oscura. Rígida, qué sé yo. Y esa era victoriana impone a los reyes del siglo XX una serie de conductas muy propias, ¿no es cierto? Y por eso que en cierta medida decimos que Carlos III no podría haber hecho lo que hizo en la época, por ejemplo, los años 30, y eso nos lleva al caso de Eduardo VIII y Wallis Simpson. Vamos con esta historia de amor de Eduardo VIII y Wallis Simpson, que es para mí una historia también, no solamente de amor, de abdicación, también hay algo de hedonismo, ¿no? Porque Wallis Simpson era una suerte como de... Socialité, buena para el gasto, la fiesta, la vida llena de lujos, un poco, claro, uno podría decir como falta de austeridad, ¿no es cierto? Muy en contraposición con la reina Isabel, por ejemplo. Bueno, Wallis Simpson era una especie de Meghan Markle de la época, obviamente mucho más social y todo eso, pero era... Más sofisticada, probablemente. Era más sofisticada, porque también la época era un poco más sofisticada, ¿no es cierto? Que muchas cosas de la farándula actual. ¿De dónde emerge? ¿Por qué no la perfilamos rápidamente para entender? No, Wallis Simpson era una mujer norteamericana, eso va a provocar ya ciertos resquemores y problemas en el Reino Unido. ¿Neoyorquina o de otro lado? Sí, creo que era de Nueva York. Y fíjate que ella también provoca este problema porque siempre había una condescendencia de los británicos hacia el mundo norteamericano, sobre todo en esa época. Sí, siempre existió esa tensión de que los norteamericanos eran como más vulgares que los ingleses. Exacto, y hay toda una escena en la serie The Crown donde la joven reina Isabel sale con su hermana y van a escuchar jazz y blues digamos, a una especie de subterráneo en Londres, y terminan bailando las dos y qué sé yo, y lo que pasó ahí... La noche juerga de la reina Isabel. Exacto, y lo que pasó ahí se quedó ahí, pero en el fondo también ese capítulo de The Crown nos hace un contraste entre este Reino Unido muy refinado, muy sofisticado, muy histórico, y el mundo norteamericano, que es un mundo que tiene todo por delante, que es puro futuro, pero que es vulgar. Es vulgar. Es demasiado nuevo. Exacto. Entonces, ya de partida estamos frente a una Wallis Simpson que se ha divorciado 2 veces, que es una socialité. En esta época, estamos hablando de los años 30, o sea, no es actualmente, que podría sonar como algo relativamente normal. Y que además es de Estados Unidos, digamos, que es un país que ciertamente merece un desprecio. Y además ella con una personalidad muy fuerte. Muy fuerte, y también con la idea de que siendo una socialité está saliendo hoy día con el príncipe de Gales y mañana va a salir con otro. O sea que tampoco le asegura una fidelidad que es necesaria para la estabilidad política del Reino Unido y de la corona, porque también no es solamente con quién se relaciona, es cuánto va a durar esto. Eso es un poco lo que se plantean. En ese minuto la iglesia anglicana pone el grito al cielo. El arzobispo de Canterbury dice esto es inaceptable, estamos hablando de los años 30. Para Jorge V, que es el rey vigente, también eso es completamente inaceptable. Estamos hablando del año 35, 36, y luego el año 36 Jorge V muere. Y llega al trono Eduardo VII, que se llamaba David, pero se cambia el nombre a Eduardo VIII, perdón. Y él alcanza a ser rey. Lo que pasa es que no alcanza a ser coronado, no tiene ceremonia de coronación, se prepara su ceremonia de coronación, y en esos meses, que pasan unos 8 o 9 meses, es tal la presión que tiene en su contra Eduardo VIII que decide finalmente abdicar por amor. Y en ese sentido, la historia de él es una historia de amor, yo diría, más de cuento de hadas que incluso la de Carlos y Camila. Sí, a mí, al menos si es que uno recoge como el retrato que se le hace en The Crown, a mí me llama la atención, porque claro, él abdica por amor, tiene una relación sentimental estable finalmente con Wallis Simpson de años, ellos se van a Estados Unidos, pero también al menos en The Crown, y no sé si es que desde la historia pasa lo mismo, ahí podemos rectificar, hay una amargura en él. Él mira permanentemente hacia el Reino Unido, exactamente una nostalgia, porque claro, ese desarraigo, ese autoexilio hacia el otro lado del Atlántico, por un lado, y por otro lado también hay
entiendo que se va como empobreciendo, ¿no? Porque Sí. le van como cortando, digamos, la mesada, o la plata, que también es Claro. muy parecido al caso de Harry, ¿ah? Sí. Mira, estuvieron en Estados Unidos un tiempo, pero después vivieron en Francia. De hecho, él muere en Francia. No Vivieron sabía eso. como en un castillo en Francia. Siempre castillo, ¿ah? Sí, un castillo, ya. pero un castillo un poco venido a menos, justamente por lo que tú dices, porque en el fondo se le fueron acabando los fondos. Porque mira, esto es súper importante, Rita. Los miembros de la realeza tienen un ingreso en la medida en que cumplen una función en la monarquía Ya. y en la medida que tienen un título. O sea, cada título está asociado a un ingreso. Ya. Y los duques de Sussex siguen teniendo el título, pero ya renunciaron al ingreso porque no cumplen una función en la monarquía. Estoy hablando de Harry y Meghan. Claro, pero existen de alguna manera formas de ganarse la plata que son distintas a las que habían antes. Exacto. Documentales de Netflix, las películas. Correcto. El libro, la publicación del libro. Claro, Exacto. O sea, hay las redes sociales, Claro. etcétera. O sea, las charlas que puedan dar. Exacto, pero en esa época no. En los años 30 y 40, mira, el año 37 entonces abdica Eduardo VIII, están un tiempo en Estados Unidos, después se van a vivir a Francia y efectivamente siguen siendo los anfitriones de estas grandes fiestas, se produce la coronación, hay una escena de la serie The Crown que es fantástica, cuando se produce la coronación el año 52 de la reina Isabel II y están todos reunidos ahí mirando la televisión, ahí sucede un poco lo que tú dices de esa nostalgia, de esa amargura, de que en el fondo es su sobrina la que está siendo coronada cuando podría haber sido uno de sus hijos, ¿no es cierto? Y Wallis Simpson no es invitada, además. Y Wallis Simpson no es invitada, él tampoco va a la coronación. Él no va por apoyar a su mujer. Claro, y está esa escena donde dice, qué increíble a todo lo que renunciaste por amor. Esto es insane, dice, o sea, es una locura. Y él dice, no, esto no es una locura. Toma una mujer común y corriente, vístela de seda, ponle una corona en su cabeza y esto es magia. Pero, ¿ellos se casan? Ellos se casan. ¿Ellos se casan? Sí, ellos se casan. ¿En Reino Unido o en Estados Unidos? No, se casan en Francia. Se casan en Francia porque viven gran parte de su vida en Francia. Y entonces ahí se le tiene que inventar un título a él. Y se le inventa el título de Duque de Windsor. Se le inventa el título porque el título no existía. O sea, ¿qué título, piensan en la monarquía, qué título le podemos dar a alguien que ha abdicado al trono, que tenía todo el derecho a ser rey, pero que abdicó por amor, que vive en otro país como Francia, que hay que mantenerlo de alguna manera y por lo tanto mantenerlo significa asignarle un título? Claro. ¿Ya? Y hay una cosa súper interesante y es como trágica también, a mí como que me da pena. Cuando él muere, repatrian su cuerpo al Reino Unido. Es ¿ya? trágico. Es realmente impresionante. Sí. Él muere en los años 70, no me acuerdo exactamente en qué año. Muere en los años 70. Wallis Simpson está todavía viva. Wallis Simpson murió hace poco tiempo, hace 20 años, una cosa así. Y repatrian. Me encanta ese poco tiempo del historiador, 20 años. Es que la monarquía no, en la historia de la monarquía no es nada. Y del historiador no es nada. Es ayer, es hoy día. Exactamente. Y repatrian su cuerpo y ¿sabes dónde lo entierran? Lo entierran en el parque de Frogmore, muy cerca del mausoleo de la reina Victoria y del príncipe Alberto. Mira tú, ¿ah? No se le da un enterramiento monárquico, no se le da un funeral de Estado, ni nada de eso, pero sí repatrian su cuerpo y él está enterrado muy cerquita donde está enterrado ahí el príncipe Alberto y la reina Victoria. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Eso marca también que incluso hasta su muerte es un paria, ¿no? Sí, exacto, pero una cosa que es súper interesante que sucede hasta el día de hoy, que muchas veces cuando tú te mueres te entierran con tu familia de origen, es muy bonito, no con tu familia adoptiva, no con la familia de tu mujer, como sucede también en Chile, muchas veces que cuando uno se muere, el cuerpo se entierra de repente con tus padres y con tus abuelos y no necesariamente con la familia de tu mujer. Sí. Aquí sucede un poco lo mismo y se le rinden ciertos honores en el sentido de que fue rey de Inglaterra. O sea, no hay que olvidarse que él fue el rey del Reino Unido durante 8 o 9 meses. Claro, por algún tiempo. Y que su coronación, su ceremonia de coronación, que se preparó con mucho tiempo, finalmente se le otorgó a su hermano Jorge VI, el padre de la reina Isabel II. Pregunta, Eduardo VIII y Wallis Simpson vivían entonces de los dineros, digamos, que se permitía por este título que tenía Eduardo VIII, pero ellos nunca trabajaron, no fueron preparados para trabajar. No, exacto. O sea, ella era una socialité que vivía fundamentalmente, creo, de alguna fortuna familiar, una cosa así, y él vivía fundamentalmente de los ingresos que emanaba el ducado de Windsor, que como te dije es un título inventado para poder
que viviera con dignidad. Ese era un poco el tema. Bueno. Y de hecho Carlos lo fue a ver muchas veces a Francia. Era un tema como tabú en la monarquía. ¿Qué relación? Otra rebeldía de Carlos. Claro, ¿qué relación siguió teniendo Eduardo VIII con la monarquía cruzando el Canal de la Mancha? Y de hecho Carlos lo fue a ver varias ¿Qué veces. influencia en términos sentimentales puede haber Tuvo en tenido Carlos. o Eduardo VIII en Carlos? Exacto, claro. ese es un tema realmente súper importante que se ha estudiado bastante, que es qué influencia díscola pudo haber tenido Eduardo VIII en Oye, qué en maravilloso hombre, ese su punto. tío abuelo. Claro. Exacto. Claro. Ya. De hecho, hay cartas entre ellos. Hay cartas que se conservan entre Eduardo VIII y Carlos III. ¿Y esos textos han sido difundidos? Sí, están completamente difundidos, publicados, se conocen en ese ¿Y sentido. se no hay nada menciona la secreto. palabra Camila Parker Bowles en algún minuto? Está por ahí mencionada ahí Camila, pero no explícitamente. Perfecto. Vamos a historias de desamor porque, bueno, no solamente el amor es lo que une, también a veces ese desamor es lo que también genera estas grandes historias. Jorge IV, ¿no es cierto? Y Carolina de Brunswick, que tiene un apellido más largo también, que no lo soy incapaz de mencionar. Cuéntanos en qué siglo se da esta historia tensa, ¿no? Muy terrible. Estamos en el siglo XIX. Ya, estamos comienzos del siglo XIX, años 1820, una cosa así. De hecho, a él lo coronan en el año 1821. Y Jorge VI, yo te diría... Perdona, Jorge IV, Jorge IV es uno de los más excéntricos monarcas que llegó al trono de Inglaterra. ¿Por qué? Excéntrico, era un loco. Era una persona tremendamente vanidosa. Ya. Era una persona que hoy día te diría, no, sácame la foto de nuevo. Ese es como ese tipo de persona. Sácame la foto de nuevo. Absoluto. No, narciso, vanidoso. Era una persona que gastaba una cantidad de plata impresionante en fiestas. Dicen que su coronación el año 1821, fue tan extravagante y se gastó tanta plata que el Parlamento redujo los gastos de la próxima coronación, que fue la de su hermano Guillermo IV, tan brutal que se produjo un contraste entre esa coronación, que fue la más extravagante, la más costosa, la más impresionante, con un despliegue que te puedes llegar a morir, y la de su hermano Guillermo IV. Y así de vanidoso y de gastador, Jorge IV marca la historia de la monarquía. Vamos a entrar en esa historia de desamor, pero ¿tiene algún liderazgo que uno podría decir, esto es lo que marca su liderazgo, su periodo en el trono? Sí, o sea, por ejemplo, él mandó a agrandar y a embellecer el Palacio de Buckingham. A él le debemos que el Palacio de Buckingham hoy día sea un palacio con prestancia, que sea grande, porque era un palacio mucho más pequeño cuando Jorge I lo compró a comienzos del siglo XVIII. Era un palacio mucho más chiquitito. Se lo compró el duque de Buckingham porque estaba en el centro de Londres, era muy bonito, era conveniente que los reyes pudieran habitar un lugar que no estuviera tan lejos como Windsor. Oye, no es menor, es decir, el turismo en Gran Bretaña le debe harto a Jorge IV. Lo mismo que las arcas de la monarquía británica, que sabemos, ¿no es cierto? Se mantiene también por todo lo que genera con visitas a sus lugares, etcétera. Tal cual. Entonces a él le debemos eso y le debemos también una historia que es realmente impresionante, que el año 1821, cuando se produce la coronación, Carolina de Brunswick, que era alemana, estos son reyes Hannover, es decir, estaban emparentados con la nobleza de Alemania. Y se casa con Carolina de Brunswick, y cuando llega la coronación, él decide coronarse solo. Es una cosa absolutamente insólita, inédita. Guarda, le dice, no vengas. No, le dice, tú no vengas. Tú no vengas, o sea, imagínate, es como imagínate, tú estás casado con una persona, haces un viaje con tu familia, le dices a tu mujer, tú quédate en la casa, no te quiero ver. ¿Y cuál fue la explicación que se dio? Nada. Es que era un hombre excéntrico, un hombre completamente extravagante, y él quería tener él quería ser el rey sol, él quería ser el rey único, no quería ser opacado por nadie. Hay unas fotos impresionantes de él con estas capas de piel armiño, una cosa realmente impresionante. Entonces Jorge IV llega a la abadía de Westminster y da la expresa instrucción de que si su mujer llegara a Londres a presentarse indignada porque no ha sido invitada a la coronación, le cierran las puertas. Y lo increíble, esta es una historia sacada de un cuento impresionante, llega Carolina de Brunswick, se presenta a la coronación, los guardias no la dejan entrar, y fíjate que es tal
la tragedia y la tristeza en la que se encuentra sumida esta mujer que muere en Londres pocas semanas después. No te lo puedo Esto parece ficción, parece fantasía, pero es real. Es tal la tristeza en la que queda sumida esta pobre reina consorte del Reino Unido, Carolina de Brunswick, que muere pocas semanas después en una historia realmente trágica. A ver, ¿es una pareja que se casa enamorada o se casa por cuestiones geopolíticas? No, es un arreglo matrimonial que procura la estabilidad de la monarquía, que procura, generarle a la monarquía una conveniencia diplomática. Hay que volver a repetir lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Los Hanover, que es la dinastía alemana del Reino Unido, que se inicia con Jorge I. Jorge I es cuando se produce, digamos, la revuelta de las colonias de Estados Unidos y todo eso. Es un matrimonio por conveniencia, totalmente. Pero ella entra en esta tristeza profunda, ¿por qué? ¿Porque se siente humillada o porque estaba enamorada? No, porque se siente completamente humillada. El matrimonio ya estaba destruido, por así decirlo, pero la guinda de la torta fue que a ella no fuese debidamente invitada, porque lo hemos conversado en otras ocasiones, Rita, se corona al rey, eso es lo principal. La ceremonia de coronación de la reina es muy austera y muy breve, pero se corona siempre a la reina, a menos que no haya reina. Sí, pues ella se queda sin esa coronación. Ahora retrocedamos al siglo XII porque hay otra historia de desamor también bien terrible, que es la de Enrique II y Leonor de Aquitania. Esa historia es dada para 2 libros. Dejamos esta historia que también es de una tragedia espantosa para el final. No, esta historia es realmente impresionante. Yo no sé si la gente que nos escucha ha visto una película que es espectacular, véanla por favor, que se llama El León en Invierno. La voy a anotar. The Lion in Winter. Es una película de los años 70 donde actúa el famoso Peter O'Toole representando a Enrique II. Se murió hace poquito tiempo Peter O'Toole, un gran actor británico, y Katharine Hepburn. Fantástica las dos, que ella representa a una Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, Rita, es la gran reina medieval. Es lo que está en la imaginación colectiva, en los cuentos de hadas, de princesas, de castillos, en las historias de Robin Hood y todo, aparece Leonor de Aquitania. Es como la reina más emblemática, es lo que se le viene a la cabeza a todo el mundo cuando piensa en reinas medievales. Y esta mujer estuvo casada antes con el rey de Francia. ¿Cómo? Con Luis VII, ¿ya? Participó en las cruzadas. O sea, una cosa completamente insólita. Las mujeres no iban a las cruzadas y esta mujer fue a la segunda cruzada acompañando a Luis VII. Ahí se dice que tuvo un amorío con un tío, con Raimundo de Poitiers, creo que se llamaba. Me cayó bien esta mujer. No, una mujer impresionantemente autónoma. Ella era duquesa de Aquitania. Era nieta del primer trovador, un hombre súper díscolo que se llamaba Guillermo de Aquitania. Dicen que heredó la genética de su abuelo, que era la reina de los trovadores. Su corte estaba siempre llena de artistas, de músicos, de poetas. Era bien vanguardista ella. Sí, era una mujer del siglo XII. A ver, si tú me preguntas, es la mujer del siglo XII. Realmente. La mujer del siglo XII. O sea, realmente impresionante. En el ámbito monárquico, si tú me preguntas, en el ámbito científico, intelectual, había otras mujeres increíbles, pero en el ámbito monárquico era ella. O sea, hoy día Leonor de Aquitania habría sido la gran influencer de la monarquía. Estamos hablando de una mujer que tuvo mucho más notoriedad en el siglo XII de la que tuvo Diana a fines del siglo XX. O sea, estamos hablando de otro calibre de mujer. Duquesa de Aquitania, nieta de Guillermo el Trovador, mujer de Luis VII de Francia, participó en las cruzadas, una mujer de un poder económico, político, social realmente impresionante. Además decían que era alta, que era una mujer realmente de una presencia impactante. Se divorcia de Luis VII. ¿Divorcia? Bueno, en esa época tú no te podías divorciar. Se produce una nulidad matrimonial. ¿Por qué? Bueno, porque el rey quería... A ver, lo que pasa es que en Francia hay ley sálica. La ley sálica quiere decir que no puede ascender al trono una mujer. Ya. A diferencia de España y de Inglaterra, donde sí hemos tenido grandes reinas. Por eso que en Francia nunca ha habido una gran reina regente con poder, sino que solamente reinas consortes, que son acompañantes del rey. Entonces, habían tenido 2 hijas. Y el rey, esto se parece mucho a la historia de Enrique VIII con Catalina Aragón, que es del siglo XVI. Entonces el rey la empieza a repudiar porque dice: yo quiero tener un hijo hombre que me pueda suceder efectivamente en el trono. Y por el lado de ella hay una frase célebre de un cronista donde dice, por el lado de ella dice, bueno, yo también quiero una nulidad matrimonial porque yo no me he casado con un rey sino que con un monje.
Ay, lo amo. Saquen Ya. nuestros auditores sus conclusiones. O sea que en la cama Sí, po. parece que Luis VII no era tan bueno. Me Esa es un poco la encanta idea. No, ella. Leonor de Aquitania se han escrito 10 libros sobre ella. Es una mujer que es inagotable, o sea que te entrega información siempre. Y entonces los cronistas obviamente de la época también la criticaron porque era una mujer díscola, súper Sí, liberal po. y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué Una pasa? suelta, básicamente, Que ella viaja a Inglaterra y conoce a Enrique II Plantagenet, que tenía 15, 19 años menor que ella. Ya. Y esta mujer impresionante, que había estado casada, ¿no es cierto?, con Luis VII de Francia, se presenta ahí y ahí los dos caen en un amor platónico. Absolutamente platónico. Y entonces ella se produce la nulidad matrimonial y el año 1152 se casa Leonor de Aquitania con Enrique II. O sea, estamos hablando de una mujer que estuvo casada, no al mismo tiempo, obviamente, sí. con dos reyes. Y con los dos reyes más poderosos de Europa. O sea, Luis VII de Francia y luego con Enrique II Plantagenet. Y son los padres, por ejemplo, de Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Se enamoraron, tuvieron varios hijos y luego Pero- la relación chan cae en desgracia. ¿Cómo así? ¿Por qué cae en desgracia? Bueno, porque Enrique II no tenía una, sino que tenía un ejército de concubinas. Ay, ay. Y tú comprenderás, Rita, que una mujer del talante, de la presencia, Sí, po. de la potencia, de la autoridad de Leonor de Aquitania, que había estado ya casada con otro rey, Y del ego, me imagino también. y del ego, porque era una mujer también bastante egocéntrica, no iba a permitir así de fácilmente que le pusieran el gorro, ¿no es cierto? Entonces ella empieza a conspirar contra Enrique II, pero ¿sabes cómo lo hace? Lo hace a través de sus hijos. ¿Cómo así? Le empieza a decir a sus hijos, oye, tu padre no te está dando suficiente autoridad, tu padre no te está dando suficientes recursos, la mesada no te alcanza. Y los hijos eran hombres de armas tomar. O sea, estamos hablando de Juan Sin Tierra, de Ricardo Corazón de León, Amo los nombres. de Godofredo de Bretaña. Eso quiere decir que ella, la madre empieza a conspirar contra Exacto. el padre y usa a los hijos. Usa a los hijos, tal cual, una historia más o menos conocida, ¿no es cierto? Sí, sí. Que pasa bastante Sí, hasta el día de hoy. Totalmente. ¿Ya? Otra Entonces, familia, comillas, disfuncional, pero básicamente así son las totalmente. familias. Y de hecho, si tú ves la película León en invierno, te cuenta exactamente lo que te estoy contando yo ahora, con un poquito de ficción, es una película hollywoodense y todo, pero es una película espectacular donde tú ves a Leonor de Aquitania en un barco con estos remeros llegando al castillo de Chinon, impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Enrique se produce una rebelión el año 1173, siglo XII, de los hijos de Enrique II contra su padre, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hace Enrique II? La priva de libertad, la encarcela. Dice, no, esto no puede ser. Yo no puedo tener a mi mujer conspirando contra mí usando a mis hijos, y la toma presa. No es que vaya a una cárcel, es que llega a un castillo, Ya. se le priva de libertad. Son como unas metáforas de la actualidad. esto. No es una cárcel. Ya. La gente que nos escucha tiene que entender. No, Sí, no es que ella sí, esté sí. en una cárcel Ya, así pero- con ratones, sí, digamos, donde sí, entrega sí. la comida por abajo. No. Pero la encierra, básicamente. La encierra. Primero en Salisbury, en Inglaterra, después se la lleva a Francia. ¿Por qué? Porque esta mujer es tan poderosa que sigue conspirando. ¿Te has fijado cuando dicen hoy día bandas criminales en Chile operadas desde la cárcel? Sí. Bueno, aquí lo mismo con Leonor de Aquitania. Ella sigue operando en su cautiverio, un cautiverio bastante feliz, pero un cautiverio al fin y al cabo. Y entonces se produce una segunda rebelión en el año 1183 y lamentablemente, producto de esa rebelión de los hijos de Enrique II contra su padre, muere Enrique, el mayor de los hijos de Enrique II. Y entonces ahí la cosa realmente se pone seria. Muy seria. O sea, imagínate que ella utiliza a sus hijos para conspirar, para vengarse de esta humillación conyugal que la ha hecho Enrique II, y finalmente en 1183, en esta segunda rebelión, muere el mayor de sus hijos y ella dice, he llegado demasiado lejos, y Enrique II le dice también, has llegado demasiado lejos. Entonces ahí ya la relación se destruye completamente, y hay una cosa muy divertida, muy paradójica en la historia, que a pesar de que ella está privada de libertad, Enrique II la invita todos los años a celebrar las grandes fiestas. Entonces, lo simpático, por así decirlo, de la película León en invierno es que te muestra a una Leonor de Aquitania que llega a la fiesta para estar con Enrique II, que obviamente
infidelidad tras infidelidad, pero están los dos ahí muy bien puestos en la mesa presidiendo todo, todos felices, pero ella le dice, bueno, ¿cuándo me vas a dar la libertad definitiva? Y él le dice, no, es que tú eres muy peligrosa, entonces tú no puedes estar ahí, y entonces ella le dice, bueno, pero es que tú, ¿cuándo vas a dejar de serme infiel? En fin, la película es muy buena. O sea, es una pasión hasta el último día, con muerte de hijo incluida. Tal cual. Pero básicamente, claro, es desamor, pero lo que tú me cuentas es que ella finalmente era una mujer absolutamente enamorada. Sí, ella estaba completamente enamorada. Yo creo que Enrique II también estaba enamorado. Pero eran las costumbres de la época, la concubina, un tema cultural. Claro. Piensa tú que Enrique II era señor de Irlanda, señor de Gales, rey de Escocia, conde de Anjou, duque de Normandía. O sea, era el hombre más, era el presidente de Estados Unidos de la época. Claro. ¿Me entiendes? Entonces él sentía que podía hacer y deshacer. Lo que pasa es que hizo y deshizo con la mujer equivocada. Porque Leonor de Aquitania era una mujer de armas tomar, muy poderosa, que tenía mucho poder, y estando privada de libertad siguió conspirando con él. Y entonces Enrique II muere en 1188. Ella decide llevar su cuerpo, el cuerpo de Enrique, a la abadía de Fontevraud, que era la abadía favorita de Leonor de Aquitania. Y aquí hay una cosa muy bonita de la historia: están enterrados juntos. Entonces tú vas a la abadía de Fontevraud, que está ahí muy, digamos en el centro de Francia, en lo que es el límite entre el condado de Anjou y el ducado de Aquitania. O sea, está en el límite del ducado de ella y del condado de él. Está enterrado ahí, al lado de Ricardo Corazón de León, su hijo. Las tumbas están vacías porque han sido profanadas a lo largo de la historia, pero es muy bonito porque tú ves dos tumbas que tienen dos efigies. Ella en una escultura leyendo, y él con las espuelas puestas. Es decir, un hombre que se movió por toda Europa, que era un guerrero, que no era un hombre muy intelectual, y ella toda apacible, ¿no es cierto?, leyendo, porque era obviamente la reina de la intelectualidad, de la ciencia, sobre todo la reina de los trovadores. Entonces uno los puede ver hoy día juntos en estas tumbas, a pesar de que tuvieron una vida súper violenta, súper agresiva, pero de amor y desamor al mismo tiempo. Grandes historias de amor y desamor en esta edición, en este capítulo de La Monarquía en Serio, este viaje por la monarquía británica, junto al historiador José Manuel Cerda, autor de Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Lo encuentran en librerías este libro. Oye, qué conversación más reveladora del factor humano, ¿no? Preciosa conversación. Muchísimas gracias, José Manuel Cerda. Recuerden que pueden revisar todos los podcasts de esta entrega La Monarquía en Serio en www.pauta.cl, también disponibles en Spotify. La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.